Hace exactamente 127 años, una mujer descubrió un secreto tan poderoso que los millonarios de su época intentaron silenciarla. Florence Scovel Shinn había encontrado la fórmula exacta para crear riqueza ilimitada usando solo el poder de la mente. Pero aquí está lo que te va a chocar. El 99.7% de las personas que intentan aplicar la ley de atracción fracasan miserablemente porque desconocen el ingrediente secreto que garantiza resultados. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer dinero sin esfuerzo mientras tú luchas por cada peso? La respuesta te va a sorprender, y está a punto de cambiar todo lo que creías saber sobre la creación de riqueza. Si tú que estás escuchando esto, estás listo para descubrir el método exacto que transformó mendigos en millonarios, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación podría ser lo más importante que escuches en tu vida. ¿Sabías que hay una guerra sucediendo ahora mismo dentro de tu mente? Y el resultado de esta batalla determinará si vives en abundancia ilimitada o permaneces atrapado en la mediocridad para siempre. Florence Scovel Shinn descubrió hace más de un siglo algo que la élite financiera ha mantenido oculto: que existe una diferencia abismal entre pensar positivo y verdaderamente pensar grande. Y esa diferencia es exactamente lo que separa a los que sueñan de los que logran. Pero aquí está el primer secreto que te va a impactar. La mayoría de las personas que intentan pensar positivo en realidad están programando su mente para la pobreza. Y te voy a mostrar el método exacto que Shinn usaba para reprogramar el subconsciente hacia la riqueza automática. Como ella escribió en El juego de la vida y cómo jugarlo, el hombre es su propia ley, su propio poder, puede decretar su propio destino. ¿Te has dado cuenta de que la mayor tragedia no es que las personas apunten alto y fallen? Es que apunten bajo y acierten. La mediocridad no es resultado del fracaso. Es consecuencia del miedo disfrazado de lógica. Y aquí está lo que nadie te dice. Cada día que despiertas, estás tomando una decisión inconsciente. O eliges pensar desde la abundancia, o eliges pensar desde la escasez. No hay término medio. Pero antes de continuar, déjame contarte la historia completa de cómo Florence Scovel Shinn descubrió estos principios, porque entender su origen te ayudará a comprender por qué son tan poderosos. Era 1897. Florence tenía 27 años y trabajaba como ilustradora en Nueva York. Había nacido en una familia de clase media, pero después de la muerte de su padre, su familia había caído en dificultades financieras. Florence luchaba para ganar lo suficiente con sus ilustraciones para mantener a su madre y a sí misma. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras nadando contra la corriente, sin importar cuánto te esfuerces? Esa era exactamente la situación de Florence. Trabajaba 12 horas al día, pero apenas podía pagar el alquiler de su pequeño apartamento en Manhattan. Una noche, después de recibir otra carta de rechazo de una revista importante, Florence se sentó en su mesa de dibujo y se preguntó: ¿por qué algunas personas parecen tener todo lo que quieren mientras yo lucho constantemente? Fue entonces cuando comenzó a estudiar lo que ella llamaba las leyes mentales del éxito. Leyó todo lo que pudo encontrar sobre el poder de la mente, desde textos antiguos hasta los escritos más modernos de su época. Pero Florence no se conformó con solo leer. Comenzó a experimentar. Empezó a aplicar diferentes técnicas mentales en su propia vida y a documentar meticulosamente los resultados. Y aquí está lo que descubrió que cambió todo. La mayoría de las técnicas de pensamiento positivo de su época eran incompletas. Se enfocaban solo en cambiar los pensamientos, pero ignoraban dos elementos cruciales: las emociones y las acciones. Florence se dio cuenta de que para crear resultados reales en el mundo físico, necesitabas alinear 3 elementos simultáneamente: tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Y cuando estos 3 elementos trabajaban en perfecta armonía, los resultados eran lo que ella llamaba milagrosos. En 1898, Florence aplicó por primera vez su método completo. En lugar de solo visualizar más trabajo como ilustradora,
Visualizó convertirse en la ilustradora más solicitada de Nueva York. Pero no se detuvo ahí. También cultivó las emociones de confianza, gratitud y entusiasmo que sentiría al ser tan exitosa. Y luego tomó acciones específicas, mejoró su técnica, creó un portafolio más profesional y se acercó a clientes que antes había considerado fuera de su liga. En 6 meses, Florence había triplicado sus ingresos. En un año estaba ganando más dinero del que había soñado posible. Pero lo más importante, había descubierto un método que podía enseñar a otros. Durante los siguientes 30 años, Florence refinó y perfeccionó su método trabajando con miles de personas. Documentó cada caso, cada éxito, cada fracaso, y gradualmente desarrolló lo que se convertiría en el sistema más efectivo para crear abundancia que el mundo había visto. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no saben sobre Florence Scovel Shinn. No era solo una maestra espiritual, era una científica de la mente. Cada técnica que enseñaba había sido probada y refinada a través de años de experimentación práctica. Y ahora, más de un siglo después, voy a compartir contigo el método exacto que ella desarrolló. El mismo método que transformó la vida de miles de personas durante su época y que sigue transformando vidas hoy. Era 1925. Un hombre llamado Charles llegó al consultorio de Florence Scovel Shinn completamente arruinado. Había perdido su casa, su negocio, y su esposa lo había abandonado. Tenía 47 años y pensaba que su vida había terminado. Charles había sido un comerciante exitoso durante 15 años. Tenía una tienda de artículos para el hogar que generaba buenos ingresos, una casa hermosa en los suburbios y una familia que lo amaba. Pero en 1924, una serie de malas decisiones de inversión y la recesión económica habían destruido todo lo que había construido. Cuando Charles entró al consultorio de Shinn, estaba desesperado. Había intentado todo lo que se le ocurría para reconstruir su vida. Había buscado trabajo, había intentado conseguir préstamos, había rogado a antiguos socios que lo ayudaran. Nada había funcionado. Shinn lo miró directamente a los ojos y le dijo algo que lo dejó en shock. Tu problema no es la falta de dinero. Tu problema es la falta de visión. Has estado pensando pequeño durante tanto tiempo que tu mente se ha encogido al tamaño de tus problemas. Y entonces, silencio. Charles esperaba que le dijera que todo estaría bien, que solo necesitaba pensar positivo. Pero Shinn le enseñó algo completamente diferente, algo que cambiaría su vida para siempre. Le enseñó la diferencia entre pensar grande y actuar más grande. Porque aquí está el secreto que la mayoría nunca entiende. Pensar grande sin actuar más grande es solo fantasía. Pero actuar más grande sin pensar grande es solo trabajo duro, sin dirección. ¿Puedes ver la diferencia? La magia sucede cuando combinas ambos en lo que Shinn llamaba la fórmula de la manifestación acelerada. Como Shinn enseñaba en Tu palabra es tu varita. Las ideas sin acción son como semillas sin agua. Pueden tener potencial infinito, pero nunca crecerán. Pero antes de explicarte la fórmula completa, déjame contarte exactamente qué le pasó a Charles cuando la aplicó. Porque su historia demuestra el poder transformador de estos principios cuando se aplican correctamente. Charles había estado pensando en términos de conseguir un trabajo que le pagara 50 a la semana. Esa era la extensio, en de su vicio, N. Shinlepidio, que expandiera esa vicio, hasta imaginar ganar 500 a la semana. Al principio, Charles se resistió. Es imposible, le dijo. Nadie en mi situación puede ganar esa cantidad. Pero Shinn le explicó algo que cambió su perspectiva completamente. Charles, tu situación actual no determina tu potencial futuro. Tu visión actual determina tu realidad futura. Durante las siguientes 2 semanas, Charles trabajó con Shinn para expandir gradualmente su capacidad de imaginar abundancia. No empezaron con 500 a la semana, empezaron con 75, luego 100, luego 150 y así sucesivamente.
¿Has notado cómo tu mente se resiste cuando tratas de imaginar algo demasiado grande demasiado rápido? Shin había descubierto que la clave era expandir la visión gradualmente, permitiendo que la mente se acostumbrara a cada nuevo nivel antes de pasar al siguiente. Pero expandir la visión era solo el primer paso. El segundo paso era lo que Shin llamaba acción calibrada. Charles tenía que empezar a actuar como alguien que ya ganaba $500 a la semana, pero de maneras que fueran apropiadas para su situación actual. Por ejemplo, Charles empezó a vestirse mejor. No compró ropa cara que no podía permitirse, pero sí se aseguró de que la ropa que tenía estuviera siempre limpia, planchada y bien cuidada. Empezó a caminar con más confianza. Empezó a hablar con más autoridad. Empezó a tratar a las personas con el respeto y la generosidad que mostraría alguien que ya era próspero. Y aquí está lo que te va a sorprender. La diferencia entre las personas que crean riqueza ilimitada y las que permanecen estancadas no es el talento, no es la suerte, no es la educación. Es algo mucho más simple y mucho más poderoso. Es la capacidad de mantener una idea grande el tiempo suficiente para que se convierta en acción masiva. Ahora, tú que estás escuchando esto, déjame preguntarte, ¿cuántas veces has tenido una idea brillante, pero la has abandonado antes de que pudiera manifestarse? La mayoría de las personas abandonan sus sueños exactamente 24 horas antes del milagro. Charles había abandonado muchas ideas brillantes en el pasado, pero esta vez, con la guía de Shin, se comprometió a mantener su nueva visión sin importar qué. Y aquí está donde la historia se vuelve realmente interesante. La fórmula de la manifestación acelerada de Florence Scovel Shinn tiene 3 componentes exactos. Primero, expansión mental deliberada. Esto significa entrenar tu mente para pensar automáticamente en términos de posibilidades ilimitadas en lugar de limitaciones. Segundo, acción amplificada. Esto significa tomar acciones que están calibradas no para tu situación actual, sino para la situación que quieres crear. Tercero, alineación vibratoria. Esto significa sincronizar tus pensamientos, emociones y acciones para que todas apunten hacia el mismo resultado. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas hacen mal, y por eso fracasan. Intentan aplicar estos 3 componentes de manera separada. Piensan grande los lunes, actúan grande los miércoles y tratan de alinearse los viernes. ¿Te suena familiar? Eso no funciona. Shin descubrió que estos 3 elementos deben suceder simultáneamente, como una sinfonía perfecta. Y aquí está el detalle que la mayoría de los maestros de manifestación nunca te dicen. Cada componente tiene subniveles específicos que deben activarse en el orden correcto para crear lo que Shin llamaba el efecto cascada de abundancia. Shin llamaba a esto el protocolo de los 21 días para la riqueza automática. Y aquí está exactamente cómo funciona. Día 1-7. Expansión mental deliberada. Cada mañana, durante exactamente 17 minutos, vas a hacer lo que Shin llamaba gimnasia mental para millonarios. ¿Has notado cómo tu mente automáticamente piensa en limitaciones? Te sientas en silencio y deliberadamente expandes tu capacidad de pensar en números grandes. No empiezas pensando en millones. Empiezas donde estás y gradualmente expandes. Si actualmente piensas en términos de miles, empiezas pensando en decenas de miles. Si piensas en decenas de miles, expandes a cientos de miles. Pero aquí está la clave que Shin descubrió después de años de experimentación. No solo piensas en los números, visualizas específicamente qué harías con esa cantidad de dinero. ¿Cómo lo gastarías? ¿Cómo lo invertirías? ¿Cómo lo compartirías? Y aquí está el detalle crucial que marca la diferencia. Tienes que visualizar no solo el dinero, sino las emociones específicas que sentirías al tenerlo. La confianza, la paz, la libertad, la generosidad. Porque como Shin enseñaba, la mente que puede concebir específicamente puede recibir específicamente. Pero hay más. Durante estos primeros 7 días, también vas a implementar lo que Shin llamaba
El ritual de la abundancia matutina. Cada mañana, inmediatamente después de despertar, antes de revisar tu teléfono o pensar en tus problemas, vas a dedicar exactamente 5 minutos a sentir gratitud por la riqueza que ya tienes. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer más abundancia? No importa cuán pequeña sea tu riqueza actual. Si tienes un techo sobre tu cabeza, siente gratitud por esa abundancia. Si tienes comida en tu refrigerador, reconoce esa prosperidad. Si tienes ropa que ponerte, celebra esa riqueza. Shin descubrió algo revolucionario. La gratitud por lo que ya tienes es el imán más poderoso para atraer más de lo mismo. Como ella escribía, la gratitud es la llave maestra que abre todas las puertas de la abundancia. Pero aquí está el detalle crucial que la mayoría pasa por alto. No puedes fingir la gratitud. Tiene que ser genuina. Tienes que sentir realmente en cada célula de tu cuerpo la abundancia que ya existe en tu vida. Y cuando haces esto consistentemente durante 7 días, algo extraordinario comienza a suceder. Tu mente empieza a buscar automáticamente evidencia de abundancia en lugar de evidencia de escasez. Empiezas a notar oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que tu mente condicionada por la escasez no podía ver. Pero Shin también descubrió que había un componente adicional que aceleraba dramáticamente este proceso. Lo llamaba el ejercicio de reescritura de la historia personal. Durante estos primeros 7 días, cada noche antes de dormir, vas a dedicar 10 minutos a reescribir mentalmente tu historia financiera. En lugar de recordar los momentos de escasez, vas a recordar y amplificar cada momento de abundancia que has experimentado. ¿Recuerdas cuando alguien te pagó una comida? ¿Cuando encontraste dinero en el suelo? ¿Cuando recibiste un regalo inesperado? ¿Cuando alguien te ayudó financieramente? Vas a tomar esos momentos y los vas a amplificar emocionalmente. Vas a sentir la gratitud, la sorpresa, la alegría que sentiste en esos momentos. Y vas a conectar esos sentimientos con la certeza de que más abundancia está en camino hacia ti. Porque como Shin enseñaba, tu historia pasada de abundancia es la semilla de tu abundancia futura. Charles aplicó este ejercicio religiosamente durante los primeros 7 días. Al principio, le costaba recordar momentos de abundancia. Su mente estaba tan enfocada en la pérdida y la escasez que había olvidado todos los momentos buenos. Pero gradualmente, los recuerdos comenzaron a surgir. Recordó cuando su abuelo le había dado $20 para su cumpleaños cuando era niño, y cómo se había sentido rico y poderoso. Recordó cuando había hecho su primera venta grande en su tienda, y la emoción y el orgullo que había sentido. Recordó cuando había ayudado a un vecino con dinero durante una época difícil, y la satisfacción que había sentido al ser generoso. Cada noche, Charles revivía estos momentos, sintiendo las emociones positivas asociadas con ellos. Y cada mañana, despertaba sintiéndose un poco más optimista, un poco más confiado, un poco más abundante. Día 8-14. Acción amplificada. Ahora tomas las visiones que has estado cultivando y empiezas a actuar como si ya fueran tu realidad. ¿Alguna vez has notado cómo actúan las personas verdaderamente exitosas? Si visualizaste tener un negocio de $1 millón, empiezas a tomar decisiones como alguien que maneja un negocio de $1 millón. Si visualizaste ser un inversionista exitoso, empiezas a estudiar inversiones y a hacer pequeñas inversiones como lo haría un inversionista exitoso. Pero aquí está lo crucial. No estás fingiendo. Estás entrenando. Estás preparando tu mente y tu cuerpo para manejar el nivel de riqueza que quieres crear. Durante esta segunda semana vas a implementar lo que Shin llamaba la técnica del cómo sí. Esta técnica tiene 3 niveles específicos. Nivel 1. Decisiones como sí. Cada decisión que tomes, desde la más pequeña hasta la más grande, la tomas desde la perspectiva de la persona que ya tiene la riqueza que deseas. ¿Cómo vestiría esa persona? ¿Qué comería? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo caminaría? ¿Qué decisiones tomaría? Pero aquí está el detalle que la mayoría pasa por alto. No se trata de gastar dinero que no tienes. Se trata de tomar decisiones con la mentalidad de abundancia en lugar de la mentalidad de escasez. Por ejemplo, si estás en el supermercado,
En lugar de elegir el producto más barato automáticamente, eliges el producto que realmente quieres y que está alineado con tu salud y bienestar. Si la diferencia es de $2 y puedes permitírtelo, eliges desde la abundancia, no desde el miedo. Charles aplicó este principio inmediatamente. En lugar de comprar el pan más barato en la panadería, empezó a comprar el pan que realmente le gustaba. En lugar de tomar el transporte público más lento pero más barato, ocasionalmente tomaba un taxi cuando tenía prisa. Estos eran cambios pequeños, pero enviaban una señal poderosa a su subconsciente. Soy una persona que merece calidad. Soy una persona que valora su tiempo y su bienestar. Nivel 2. Inversiones. Como si empiezas a hacer pequeñas inversiones en ti mismo como lo haría alguien que ya es rico. Esto no significa gastar dinero que no tienes. Significa invertir en tu educación, en tu desarrollo personal, en herramientas que te acerquen a tu visión. Puede ser un libro de 20, un curso online de 50, una consultoría de $100. La cantidad no importa. Lo que importa es la mentalidad detrás de la inversión. Cuando inviertes en ti mismo desde la mentalidad de abundancia, estás enviando una señal clara al universo. Soy valioso. Merezco invertir en mi crecimiento. Confío en que esta inversión me traerá retornos multiplicados. Charles usó parte de sus últimos ahorros para comprar libros sobre negocios y para tomar un curso por correspondencia sobre ventas. Sus amigos pensaron que estaba loco. ¿Cómo puedes gastar dinero en libros cuando apenas tienes para comer?, le preguntaron. Pero Charles entendía algo que ellos no entendían. Estaba invirtiendo en su futuro yo. Estaba preparándose para las oportunidades que sabía que vendrían. Nivel 3. Relaciones como si. Empiezas a relacionarte con las personas como lo haría alguien que ya tiene la riqueza que deseas. Esto significa tratar a todos con respeto y generosidad, independientemente de su estatus económico. Significa ser generoso con tu tiempo, tu conocimiento, tu energía. Significa ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Significa conectar a personas que podrían beneficiarse mutuamente. Porque como Shin enseñaba, la generosidad es el precursor de la abundancia. Charles empezó a aplicar este principio inmediatamente. Cuando veía a alguien que necesitaba ayuda, ofrecía su asistencia. Cuando conocía a dos personas que podrían beneficiarse de conocerse, las presentaba. Cuando alguien le pedía consejos sobre negocios, compartía generosamente su conocimiento y experiencia. Al principio, esto se sentía extraño. Charles pensaba, ¿cómo puedo ser generoso cuando yo mismo estoy luchando? Pero gradualmente se dio cuenta de que la generosidad no requiere dinero. Requiere una mentalidad abundante. Pero aquí está el secreto más profundo de la técnica del cómo sí. No se trata de pretender ser alguien que no eres. Se trata de convertirte en quien realmente eres. Porque la verdad es que ya eres abundante. Solo has olvidado cómo acceder a esa abundancia. Y durante esta segunda semana también vas a implementar lo que Shin llamaba el protocolo de acción diaria amplificada. Cada día vas a tomar al menos una acción que esté calibrada para la vida que quieres crear, no para la vida que tienes actualmente. Si quieres ser empresario, vas a tomar una acción empresarial cada día. Puede ser investigar tu mercado, crear contenido, contactar a un mentor potencial, desarrollar tu producto o servicio. Si quieres ser inversionista, vas a tomar una acción de inversionista cada día. Puede ser estudiar una empresa, leer reportes financieros, hablar con otros inversionistas, hacer una pequeña inversión. La clave es que cada acción debe sentirse ligeramente incómoda. Debe empujarte fuera de tu zona de confort actual hacia la zona de confort de la persona que quieres convertirte. Charles decidió que quería reconstruir su negocio, pero esta vez a una escala mucho mayor. Cada día tomaba al menos una acción hacia ese objetivo. Un día investigaba proveedores potenciales. Otro día visitaba ubicaciones posibles para una nueva tienda. Otro día hablaba con antiguos clientes para entender mejor sus necesidades. Estas acciones no le costaban dinero, pero le costaban tiempo y energía, y cada acción lo acercaba más a su nueva identidad como empresario exitoso.
Día 15-21. Alineación vibratoria. Aquí es donde la magia realmente sucede. Combinas la expansión mental con la acción amplificada y añades el elemento final, la alineación emocional. ¿Te has dado cuenta de que cada decisión que tomas, cada palabra que hablas, cada pensamiento que piensas, está creando tu realidad? Todo debe estar alineado con la identidad de la persona que ya tiene la riqueza que deseas. Durante esta tercera semana vas a implementar lo que Shin consideraba su técnica más poderosa, el protocolo de coherencia vibratoria. Este protocolo tiene 5 componentes específicos que deben ejecutarse diariamente. Componente 1. Alineación mental. Cada mañana, durante 10 minutos, vas a revisar mentalmente tu día desde la perspectiva de la persona abundante que ya eres. Visualizas cada interacción, cada decisión, cada momento, desde esa identidad elevada. Pero aquí está el detalle que marca la diferencia. No solo visualizas las actividades, sino las emociones que sentirías al vivirlas desde tu nueva identidad. La confianza, la calma, la generosidad, la claridad. Charles empezó cada mañana visualizando su día como un empresario exitoso. Se veía a sí mismo caminando con confianza, hablando con autoridad, tomando decisiones desde la abundancia. Y más importante, se conectaba con las emociones de confianza, entusiasmo y gratitud que sentiría al vivir desde esa identidad. Componente 2. Alineación emocional. 3 veces al día vas a hacer una pausa de 2 minutos para conectarte con la emoción de ya tener la riqueza que deseas. No pienses en ella, siéntela. Deja que esa emoción de abundancia llene cada célula de tu cuerpo. Shin descubrió que las emociones son el lenguaje que el subconsciente entiende mejor. Cuando sientes consistentemente las emociones de abundancia, tu subconsciente comienza a buscar maneras de crear las circunstancias que generen esas emociones de manera natural. Charles estableció 3 momentos específicos durante el día para este ejercicio. Inmediatamente después de despertarse, durante su almuerzo y antes de acostarse. Durante esos 2 minutos, se conectaba profundamente con la sensación de ya ser próspero, ya ser exitoso, ya tener todo lo que necesitaba. Componente 3. Alineación verbal. Cada palabra que sale de tu boca debe estar alineada con tu nueva identidad abundante. Eliminas completamente frases como «no puedo permitírmelo», «está muy caro», «no tengo dinero». En su lugar, usas frases como «estoy creando los recursos para eso», «estoy atrayendo esa oportunidad», «mi abundancia está en camino». Pero Shin también enseñaba algo más sutil, el poder de las afirmaciones específicas y personalizadas. En lugar de usar afirmaciones genéricas, creas afirmaciones que están específicamente diseñadas para tu situación y tus metas. Charles creó su propia afirmación personalizada. Soy un empresario exitoso que crea valor real para mis clientes mientras genero abundancia para mi familia y para mí. Mi nuevo negocio prospera y crece cada día, atrayendo exactamente los recursos y las oportunidades que necesito. Componente 4. Alineación física. Tu postura, tu forma de caminar, tu forma de vestirte, todo debe reflejar la confianza y la abundancia que ya posees. Caminas con la cabeza en alto, los hombros hacia atrás, con la energía de alguien que sabe que merece todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Shin enseñaba que el cuerpo y la mente están íntimamente conectados. Cuando cambias tu fisiología, cambias tu psicología. Cuando actúas físicamente como una persona abundante, tu mente comienza a generar pensamientos abundantes automáticamente. Charles empezó a prestar atención a su postura y su forma de caminar. En lugar de caminar con los hombros caídos y la mirada hacia abajo, empezó a caminar erguido, con confianza. En lugar de evitar el contacto visual con las personas, empezó a mirar a los ojos con respeto y calidez. Componente 5. Alineación energética. Antes de dormir, dedicas 15 minutos a enviar energía de gratitud y abundancia al universo. Agradeces por todo lo que ya tienes y por todo lo que está en camino. Sientes una conexión profunda con la fuente infinita
de toda abundancia. Charles terminaba cada día con este ritual. Se sentaba en silencio, conectándose con una sensación de gratitud profunda por su vida, por las oportunidades que había tenido, por las lecciones que había aprendido y por la abundancia que sabía que estaba en camino. Y aquí está lo que va a pasar, que te va a sorprender. Alrededor del día 18 o 19 vas a empezar a notar sincronicidades extrañas. Oportunidades que aparecen de la nada. Personas que te contactan con propuestas interesantes. Ideas que llegan a tu mente como rayos. Eso no es coincidencia. Es la ley de atracción funcionando exactamente como Shin la enseñaba. Y eso es exactamente lo que le pasó a Charles. En el día 19 del protocolo, Charles estaba caminando por el centro de la ciudad cuando se encontró con un antiguo cliente de su tienda. Este hombre, llamado Robert, había sido uno de sus mejores clientes antes de que Charles perdiera su negocio. Robert se alegró de ver a Charles y le preguntó qué había estado haciendo. En lugar de lamentarse sobre sus problemas, Charles le habló con entusiasmo sobre sus planes para su nuevo negocio. Le habló sobre las lecciones que había aprendido, sobre cómo planeaba hacer las cosas de manera diferente esta vez, sobre su visión de crear algo mucho más grande que su tienda anterior. Robert quedó impresionado por la transformación en la actitud de Charles. Charles, le dijo, tengo algo que podría interesarte. Y entonces, silencio. Robert le contó que había estado trabajando con un inventor que había desarrollado una nueva tecnología para artículos del hogar. Era algo revolucionario que podría cambiar la industria. Pero el inventor necesitaba a alguien con experiencia en ventas y marketing para comercializar su invención. He estado buscando a la persona correcta durante meses, le dijo Robert. Necesito a alguien que entienda el negocio, que tenga experiencia con clientes y que tenga la visión para ver el potencial de esta tecnología. ¿Te interesaría formar una sociedad conmigo? Charles no podía creer lo que estaba escuchando. Era exactamente el tipo de oportunidad que había estado visualizando. No solo era una oportunidad de reconstruir su vida financiera, sino de hacerlo a una escala mucho mayor de lo que había imaginado originalmente. En el día 23, Charles firmó un acuerdo de sociedad con Robert. En lugar de ser solo un empleado, Charles se convertiría en copropietario del nuevo negocio. Su experiencia y su visión serían tan valiosas como el capital de Robert. En 6 meses, habían generado su primer millón en ventas. En 18 meses, habían expandido a 3 países. En 3 años, vendieron la empresa por $50 millones. ¿Coincidencia? Shin diría que no. Ella diría que Charles simplemente se alineó con las oportunidades que siempre habían estado ahí, esperando a que él estuviera listo para verlas y tomarlas. Pero la historia de Charles no termina ahí, porque lo que sucedió después revela el verdadero poder de los principios de Shin. Charles dice que el dinero fue solo el resultado secundario. El verdadero resultado fue la transformación completa de su identidad. Pasó de ser alguien que se veía a sí mismo como una víctima de las circunstancias a alguien que se reconoció como el creador consciente de su realidad. El dinero fue maravilloso, dice Charles, pero la confianza, la claridad, la sensación de poder personal que desarrollé durante esos 21 días, eso fue lo que realmente cambió mi vida. Porque una vez que sabes que puedes crear abundancia conscientemente, nunca más tienes miedo de perderla. Ahora, déjame contarte sobre Isabela, una madre soltera de 34 años que trabajaba como mesera en un pequeño restaurante en Barcelona. Ganaba apenas lo suficiente para pagar el alquiler de un pequeño apartamento que compartía con su hija de 8 años. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en una situación sin salida? Cada noche se acostaba preocupada por el dinero. Cada mañana despertaba con ansiedad por las cuentas que no podía pagar. Isabela había estado trabajando como mesera durante 8 años. Había empezado el trabajo temporalmente después de su divorcio, pensando que sería solo hasta que encontrara algo mejor. Pero los años habían pasado, y se sentía atrapada en un ciclo de supervivencia que no le dejaba tiempo ni energía para buscar algo mejor. Un día, mientras limpiaba las mesas después de un turno particularmente difícil, encontró un libro que alguien había olvidado.
Tu palabra es tu varita, de Florence Scovel Shinn. Isabela había oído hablar de la ley de atracción antes, pero siempre había pensado que era algo para personas que ya tenían dinero y tiempo libre. ¿Cómo puedo pensar en abundancia cuando no sé si voy a poder pagar el alquiler el próximo mes?, se preguntaba. Pero algo en las palabras de Shinn resonó con ella. Tal vez era la practicidad de las técnicas, o tal vez era simplemente que Isabela había llegado al punto donde estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Isabela se dio cuenta de que había estado usando su palabra, su poder creativo más grande, para crear exactamente lo que no quería. Cada día se decía a sí misma: no tengo dinero, no puedo permitirme eso, siempre voy a luchar financieramente. Y como Shinn enseñaba, sus palabras se habían convertido en su realidad. Pero Isabela decidió hacer algo diferente. Decidió aplicar exactamente el protocolo de los 21 días. Durante los primeros 7 días, Isabela practicó la expansión mental deliberada. Cada mañana, antes de ir a trabajar, se sentaba en silencio durante 17 minutos y visualizaba una vida de abundancia. Al principio, le costaba imaginar más allá de tener suficiente dinero para pagar las cuentas sin estrés. Pero gradualmente, su visión se expandió. Empezó a visualizarse teniendo su propio restaurante. Luego, una cadena de restaurantes. Luego, un imperio gastronómico que empleaba a cientos de personas y servía comida saludable y deliciosa a miles de familias. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue cuando Isabela comenzó a visualizar no solo el éxito financiero, sino el impacto que tendría en su hija. Se imaginaba siendo un ejemplo de lo que era posible cuando una mujer decidía tomar control de su destino. Quiero que mi hija vea que las mujeres pueden crear cualquier vida que deseen, se decía Isabela. Quiero que sepa que no tiene que conformarse con menos de lo que merece. Durante estos primeros días, Isabela también implementó el ritual de la abundancia matutina. Cada mañana, antes de levantarse de la cama, dedicaba 5 minutos a sentir gratitud por lo que ya tenía. Agradecía por su salud, por su hija, por su trabajo, aunque no le gustara, por el techo sobre su cabeza. Al principio, esto se sentía forzado. ¿Cómo podía sentir gratitud por un trabajo que la agotaba y que apenas le pagaba lo suficiente para sobrevivir? Pero gradualmente, Isabela comenzó a encontrar cosas genuinas por las que sentirse agradecida. Agradecía por la oportunidad de servir a las personas, por las sonrisas de los clientes satisfechos, por las propinas que recibía, por la flexibilidad que le permitía estar disponible para su hija después de la escuela. Y cuando comenzó a sentir gratitud genuina por su situación actual, algo extraordinario comenzó a suceder. Empezó a notar aspectos positivos de su trabajo que antes había pasado por alto. Empezó a disfrutar más las interacciones con los clientes. Empezó a sentirse más energizada y positiva durante sus turnos. Durante los días 8-14, Isabela implementó la acción amplificada. Empezó a actuar como la dueña exitosa de restaurantes que había visualizado. Cambió su postura, su forma de hablar con los clientes, su forma de manejar el dinero. Empezó a estudiar administración de restaurantes en línea durante sus descansos. Comenzó a tomar notas sobre qué funcionaba y qué no funcionaba en el restaurante donde trabajaba. Pero lo más importante, Isabela cambió completamente su forma de interactuar con los clientes. En lugar de simplemente cumplir con sus tareas como mesera, comenzó a tratar cada interacción como si fuera la dueña del lugar. Empezó a hacer recomendaciones personalizadas basadas en las preferencias de cada cliente. Empezó a recordar los nombres de los clientes regulares y sus órdenes favoritas. Empezó a crear una experiencia memorable para cada persona que servía. Los clientes notaron inmediatamente la diferencia. Empezó a recibir más propinas. Los clientes empezaron a pedir específicamente que Isabela los atendiera. Su jefe notó la mejora en la satisfacción del cliente y le dio más responsabilidades. Isabela también comenzó a implementar pequeñas mejoras en su área de trabajo. Sugirió cambios en el menú, mejoró la presentación de los platos, optimizó el flujo de trabajo. Su jefe estaba tan impresionado que le ofreció un pequeño aumento y la posibilidad de entrenar a nuevos empleados. Pero Isabela sabía que esto era solo el comienzo.
estaba usando su trabajo actual como entrenamiento para su futuro negocio. Durante los días 15-21, Isabela aplicó la alineación vibratoria. Cada palabra que salía de su boca estaba alineada con su nueva identidad abundante. En lugar de quejarse del trabajo, hablaba de las oportunidades de aprendizaje. En lugar de lamentarse por la falta de dinero, expresaba gratitud por los recursos que tenía y emoción por los que estaban en camino. Isabela también cambió completamente su forma de hablar con su hija. En lugar de decir cosas como «no podemos permitirnos eso» o «el dinero no crece en los árboles», empezó a decir cosas como «estamos creando los recursos para eso» y «estamos construyendo una vida abundante juntas». Su hija notó el cambio inmediatamente. «Mami, estás diferente», le dijo. «Estás más feliz». Y tenía razón. Isabela se sentía más feliz, más confiada, más optimista sobre el futuro. Y entonces sucedió algo que Isabela nunca podría haber predicho. En el día 19 del protocolo, uno de los clientes regulares del restaurante se acercó a ella después de la cena. Era un empresario exitoso que había estado observando la transformación en el servicio de Isabela durante las últimas semanas. Le dijo: «Isabela, no sé qué ha cambiado en ti durante las últimas semanas, pero quiero que sepas que he estado en muchos restaurantes alrededor del mundo y nunca he recibido un servicio tan excepcional. Hay algo especial en la forma en que tratas a las personas, en la atención que pones en cada detalle. ¿Has pensado alguna vez en tener tu propio lugar?». Y entonces, silencio. Isabela sintió como si su corazón se detuviera por un momento. Era como si el universo hubiera estado escuchando sus visualizaciones y hubiera decidido responder. Le contó al empresario sobre su sueño de tener su propio restaurante. Le habló sobre su visión de crear un lugar donde las familias pudieran disfrutar de comida deliciosa y saludable en un ambiente cálido y acogedor. El empresario sonrió y le dijo: «Tengo una propuesta para ti. Soy inversionista en el sector de restaurantes y he estado buscando a la persona correcta para un proyecto que tengo en mente. Tengo un local perfecto en una zona de mucho tráfico que ha estado vacío durante meses. Si estás dispuesta a trabajar conmigo, te ayudo a abrir tu propio restaurante. Yo proporciono el capital inicial y la experiencia en negocios. Tú proporcionas la visión y el talento para el servicio al cliente». Isabela no podía creer lo que estaba escuchando. Era exactamente lo que había estado visualizando, pero llegando de una manera que nunca habría podido imaginar. 6 meses después, Isabela abrió Abundancia, un restaurante que se convirtió en el lugar más popular de su barrio. En el primer año, generó más de 300.000 euros en ventas. En el segundo año, abrió una segunda ubicación. En el tercer año, había creado una cadena de 5 restaurantes que empleaba a más de 50 personas. Pero al igual que con Charles, la verdadera transformación de Isabela no fue financiera. Fue personal. «El dinero fue increíble», dice Isabela, «pero lo que realmente cambió mi vida fue darme cuenta de que tenía el poder de crear mi propia realidad. Pasé de sentirme víctima de mis circunstancias a reconocerme como la arquitecta de mi destino». Y aquí está lo que Isabela dice que fue la clave de su éxito. No fue solo aplicar las técnicas de Shin. Fue entender que yo ya era abundante. Solo necesitaba recordar cómo expresar esa abundancia en el mundo físico. Pero antes de continuar, necesito advertirte sobre algo que podría sabotear completamente tus resultados si no estás preparado para ello. El error fatal que destruye la manifestación. ¿Sabías que el 97% de las personas que intentan aplicar estas técnicas cometen un error devastador? Tratan de controlar el cómo. Se obsesionan con exactamente cómo va a llegar el dinero, exactamente qué oportunidades van a aparecer, exactamente cuándo va a suceder todo. Y esa obsesión por el control bloquea completamente el flujo de la abundancia. Como Shin enseñaba, el hombre debe estar preparado para su bien, pero no debe dictar al universo exactamente cómo debe llegar ese bien. ¿Te has dado cuenta de que cuando tratas de controlar el proceso, es como tratar de dirigir una orquesta sinfónica cuando no sabes leer música? Solo creas caos. Déjame contarte sobre Marcus,
un ingeniero de software de 29 años que casi arruinó su manifestación por este error exacto. Marcus había estado trabajando para una gran empresa de tecnología durante 5 años. Ganaba un buen salario, pero se sentía atrapado en la rutina corporativa. Soñaba con convertirse en consultor independiente, pero tenía miedo de dejar la seguridad de su trabajo. Cuando Marcus descubrió los principios de Shin, decidió aplicarlos para crear su transición hacia la consultoría independiente. Su meta era ganar $200,000 al año como consultor. Marcus había aplicado perfectamente los primeros 2 componentes de la fórmula de manifestación acelerada. Había expandido su mente para visualizar ganar $200,000 al año como consultor independiente. Había comenzado a actuar como un consultor exitoso, mejorando sus habilidades, creando un portafolio profesional, estableciendo contactos en la industria. Pero entonces cometió el error fatal. Se obsesionó con exactamente cómo iba a conseguir sus primeros clientes. Decidió que tenía que ser a través de LinkedIn. Pasaba 6 horas al día enviando mensajes a empresas en LinkedIn, siguiendo un script rígido que había creado. Había calculado que si enviaba 100 mensajes al día y tenía una tasa de respuesta del 5% y una tasa de conversión del 10%, conseguiría 5 clientes por mes. Tenía todo planeado hasta el último detalle. Después de 3 meses de hacer esto obsesivamente, no había conseguido ni un solo cliente. Estaba frustrado, agotado y empezando a dudar de todo el proceso. Tal vez esto de la manifestación no funciona, pensaba. Tal vez debería conformarme con mi trabajo actual. Fue entonces cuando recordó las palabras de Shin sobre la expectativa relajada. ¿Cómo evitas este error fatal? Con lo que Shin llamaba expectativa relajada. Expectativa relajada significa que tienes una certeza absoluta de que tu bien está en camino, pero estás completamente relajado sobre la forma específica en que va a llegar. ¿Has notado que es como ordenar comida en un restaurante? Sabes exactamente qué quieres, tienes la certeza de que va a llegar, pero no te metes en la cocina a decirle al chef exactamente cómo cocinar cada ingrediente. Marcus decidió aplicar la expectativa relajada. Dejó de obsesionarse con LinkedIn y en su lugar se enfocó en ser excelente en su trabajo actual mientras mantenía su visión clara de convertirse en consultor independiente. Se inscribió en una conferencia de tecnología, no con la agenda de conseguir clientes, sino simplemente para aprender y conectar con personas que compartían sus intereses. En esa conferencia, durante un descanso para café, entabló una conversación casual con una mujer que resultó ser la CTO de una startup en crecimiento. No le habló sobre sus servicios de consultoría. Simplemente compartió su pasión por resolver problemas complejos de software. Hablaron sobre los desafíos técnicos que enfrentaba su empresa, sobre las nuevas tecnologías que estaban emergiendo, sobre las mejores prácticas en desarrollo de software. Marcus compartió algunas ideas innovadoras que había estado desarrollando en su tiempo libre. La CTO quedó impresionada por el conocimiento y la perspectiva de Marcus. Nunca había pensado en ese enfoque, le dijo. Eso podría resolver exactamente el problema que hemos estado enfrentando durante meses. 2 semanas después, ella lo contactó. Su empresa necesitaba exactamente el tipo de expertise que Marcus tenía para un proyecto crítico. Le ofreció un contrato de 6 meses por $180,000. Ese contrato llevó a otro y luego a otro. En 18 meses, Marcus había superado su meta original y estaba ganando $300,000 al año como consultor independiente. La diferencia fue que dejó de tratar de controlar el cómo y se enfocó en estar preparado para el qué. Y aquí está la técnica específica para desarrollar expectativa relajada. Cada noche, antes de dormir, haces esta afirmación que Shin enseñaba a sus estudiantes más avanzados. Soy un imán irresistible para mi bien perfecto. Mi riqueza viene a mí por caminos que no puedo imaginar, de maneras que no puedo predecir, en el momento perfecto que no puedo controlar. Y así es. Repites esto 7 veces, sintiendo la verdad de cada palabra en cada célula de tu cuerpo. Pero déjame contarte sobre otro caso
que demuestra el poder de la expectativa relajada cuando se combina con acción consistente. Su nombre era Elena, una enfermera de 38 años de Buenos Aires que vivía con sus 2 hijos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Después de su divorcio, luchaba para llegar a fin de mes con su salario de enfermera. Trabajaba turnos dobles, pero aún así, apenas podía pagar el alquiler y los gastos básicos. ¿Te has sentido alguna vez completamente sin opciones? Una noche, después de un turno de 16 horas en el hospital, Elena se sentó en su cocina y lloró. Se sentía atrapada, sin esperanza de que las cosas pudieran mejorar alguna vez. Elena había estado trabajando como enfermera durante 12 años. Amaba su trabajo, amaba ayudar a las personas, pero el salario simplemente no era suficiente para mantener a su familia cómodamente. Había considerado buscar un segundo trabajo, pero eso significaría menos tiempo con sus hijos, y ya se sentía culpable por las largas horas que trabajaba. Fue entonces cuando su hermana le envió un video sobre Florence Scovel Shinn. Al principio, Elena pensó que era más de lo mismo, otro programa de pensamiento positivo que prometía milagros pero no entregaba resultados. Pero algo en las palabras de Shinn resonó profundamente con ella. Tal vez era la especificidad de las técnicas, o tal vez era simplemente que Elena había llegado al punto donde estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Elena decidió aplicar no solo el protocolo de los 21 días, sino también técnicas avanzadas que Shinn había desarrollado para casos extremos, personas que enfrentaban circunstancias aparentemente imposibles. Durante los primeros días, Elena luchó con expandir su visión. Como madre soltera trabajando como enfermera, le parecía imposible imaginar una vida de abundancia financiera. Pero gradualmente comenzó a visualizar no solo tener suficiente dinero para vivir cómodamente, sino también poder ayudar a otras familias en situaciones similares. Su visión se expandió hasta incluir la creación de un centro de bienestar integral que combinara atención médica tradicional con terapias alternativas, empleando a docenas de profesionales de la salud y sirviendo a miles de familias. Al principio, esta visión me parecía completamente ridícula, dice Elena. ¿Cómo podía una enfermera soltera sin capital crear algo así? Pero Shinn enseñaba que la lógica no debe limitar la visión, que primero debes permitirte soñar en grande, y luego el universo te mostrará el camino. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue cuando Elena comenzó a aplicar lo que Shinn llamaba el principio del servicio amplificado. En lugar de enfocarse solo en su propia abundancia, Elena comenzó a buscar maneras de servir a otros desde su posición actual. Empezó a quedarse unos minutos extra con cada paciente, no porque le pagaran por ello, sino porque genuinamente quería asegurar que cada persona se sintiera cuidada y valorada. Comenzó a estudiar terapias complementarias en su tiempo libre y a compartir técnicas simples de relajación y manejo del estrés con sus pacientes. Los pacientes notaron inmediatamente la diferencia. Elena irradiaba una presencia sanadora que iba más allá de sus deberes técnicos como enfermera. Empezó a recibir cartas de agradecimiento, recomendaciones específicas de pacientes que pedían ser atendidos por ella y reconocimiento de los médicos con los que trabajaba. Me di cuenta de que ya estaba practicando medicina holística, dice Elena, solo que no lo había reconocido como tal. Estaba tratando no solo los síntomas físicos de mis pacientes, sino también sus necesidades emocionales y espirituales. Durante la fase de acción amplificada, Elena comenzó a actuar como la directora exitosa de un centro de bienestar que había visualizado. Empezó a estudiar administración de empresas de salud en línea durante sus descansos. Comenzó a investigar terapias alternativas y a conectar con otros profesionales de la salud que compartían su visión holística. Pero lo más importante, Elena cambió completamente su forma de interactuar con los pacientes. En lugar de simplemente cumplir con sus tareas como enfermera, comenzó a tratar a cada paciente como si fuera el cliente más importante de su futuro centro de bienestar. Empezó a hacer preguntas más profundas sobre el bienestar general de sus pacientes. ¿Cómo estaban durmiendo? ¿Qué niveles de estrés tenían en casa? ¿Qué tipo de apoyo emocional necesitaban?
y luego proporcionaba recursos y sugerencias que iban más allá de la medicina tradicional. Los médicos comenzaron a notar que los pacientes atendidos por Elena se recuperaban más rápido y reportaban mayor satisfacción con su experiencia hospitalaria. Elena se estaba convirtiendo en la enfermera más solicitada del hospital. Durante la fase de alineación vibratoria, Elena integró completamente su nueva identidad. Ya no se veía a sí misma como solo una enfermera luchando por sobrevivir. Se veía como una empresaria visionaria en el campo de la salud que estaba construyendo algo extraordinario. Cambió su forma de hablar sobre su trabajo. En lugar de quejarse de las largas horas y el bajo salario, hablaba con entusiasmo sobre las vidas que estaba tocando y las habilidades que estaba desarrollando. En lugar de ver su situación actual como un obstáculo, la veía como una preparación invaluable para su futuro negocio. Cada día en el hospital era como un MBA gratuito en gestión de salud, dice Elena. Estaba aprendiendo sobre operaciones hospitalarias, sobre diferentes especialidades médicas, sobre las necesidades reales de los pacientes. Todo esto sería invaluable cuando creara mi propio centro. En el día 28 del protocolo, algo increíble sucedió. Uno de los pacientes que Elena había estado atendiendo era un empresario jubilado que había estado observando la transformación en la calidad de atención que Elena proporcionaba. Había estado hospitalizado durante 2 semanas debido a complicaciones cardíacas y había tenido la oportunidad de observar a muchas enfermeras y médicos. Después de ser dado de alta, le pidió hablar con Elena en privado. Le dijo: «Elena, en mis 40 años como empresario he aprendido a reconocer el talento excepcional cuando lo veo. Lo que tú haces no es solo enfermería, es sanación integral. Tratas a cada paciente como una persona completa, no solo como un conjunto de síntomas. ¿Has pensado alguna vez en tener tu propio centro de salud?» Y entonces, silencio. Elena sintió como si el tiempo se detuviera. Era como si todas sus visualizaciones, todas sus afirmaciones, toda su preparación hubieran llevado a este momento exacto. Le contó al empresario sobre su visión del Centro de Bienestar Integral. Le habló sobre su sueño de combinar medicina tradicional con terapias alternativas, de crear un lugar donde las personas pudieran sanar no solo físicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente. El empresario sonrió y le dijo: «Tengo una propuesta para ti. Tengo un edificio médico que compré como inversión, pero que ha estado vacío durante 2 años. He estado buscando a la persona correcta para desarrollar un concepto innovador de atención médica. Si estás dispuesta a convertir tu visión en realidad, te ayudo a establecer tu centro. Yo proporciono el espacio y el capital inicial. Tú proporcionas la visión y el liderazgo». Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Era exactamente lo que había estado visualizando, pero llegando de una manera que nunca habría podido predecir. 6 meses después, Elena abrió Sanación Integral, un centro de bienestar que combinaba medicina tradicional con terapias alternativas como acupuntura, masaje terapéutico, nutrición holística y counseling psicológico. En el primer año, el centro atendió a más de 2.000 pacientes y generó 800.000 en ingresos. En el segundo año, Elena Hub ha expandido a una segunda ubicación y empleaba a 25 profesionales de la salud. En el tercer año, Hub ha creado un área de 4 centros que generaba más de 3 millones anuales y empleaba a más de 80 personas. Pero la verdadera transformación de Elena no fue financiera, fue personal y espiritual. Elena pasó de sentirse víctima de sus circunstancias a reconocerse como la creadora consciente de su realidad. Pasó de luchar por sobrevivir a prosperar mientras ayudaba a miles de otras personas a sanar y prosperar también. Y aquí está lo que Elena dice que fue la clave de su éxito. No fue solo aplicar las técnicas de Shin. Fue entender que mi situación difícil no era una maldición, sino una preparación. Cada desafío que había enfrentado como madre soltera, cada turno doble que había trabajado, cada momento de desesperación que había sentido, me había preparado para entender exactamente qué tipo de centro de bienestar el mundo necesitaba. Pero déjame contarte sobre otro aspecto crucial que Elena descubrió durante su transformación:
algo que Shin llamaba el efecto multiplicador de la abundancia compartida. Elena se dio cuenta de que mientras más éxito tenía, más responsabilidad sentía de ayudar a otros a lograr su propia transformación. Estableció un programa dentro de sus centros donde empleaba específicamente a madres solteras que estaban luchando financieramente. Les proporcionaba entrenamiento en terapias alternativas y las ayudaba a desarrollar sus propios negocios de bienestar. En 5 años, más de 30 mujeres habían pasado por su programa y 18 de ellas habían establecido sus propios centros de bienestar exitosos. Elena había creado no solo su propia abundancia, sino una red de abundancia que se extendía a cientos de familias. Como Shin enseñaba, la abundancia verdadera no es solo personal, es generacional. Cuando creas abundancia de manera consciente, creas un legado que beneficia a generaciones futuras. Ahora, tú que estás escuchando esto, quiero que entiendas algo crucial. Charles, Isabela, Marcus y Elena no tenían nada especial que tú no tengas. No tenían conexiones especiales, no tenían capital inicial significativo, no tenían educación privilegiada. Lo que tenían era la disposición de aplicar consistentemente los principios que acabas de aprender y la comprensión de que la abundancia verdadera siempre incluye el servicio a otros. Pero antes de que empieces tu propio viaje de transformación, necesito compartir contigo los 3 obstáculos más grandes que vas a enfrentar y exactamente cómo superarlos. Obstáculo. Mira 1. La resistencia del entorno. ¿Has notado que cuando empiezas a pensar grande y actuar más grande, las personas a tu alrededor van a notar el cambio? Y muchas de ellas van a tratar de jalarte de vuelta a tu nivel anterior. No porque sean malas personas, sino porque tu crecimiento les recuerda su propia falta de crecimiento. Y eso los hace sentir incómodos. Van a decir cosas como, estás cambiando, te estás volviendo muy ambicioso, mejor mantente realista. Shin enseñaba que esta resistencia es en realidad una señal de que estás en el camino correcto. Como ella decía, nadie critica al invisible, solo atacan a aquellos que están empezando a brillar. Isabela experimentó esto directamente. Cuando empezó a aplicar los principios de Shin, algunos de sus compañeros de trabajo comenzaron a hacer comentarios sarcásticos. Mira a Isabela, ahora se cree dueña del restaurante, decían. ¿Quién se cree que es? Al principio, estos comentarios la lastimaron. Empezó a dudar de sí misma. Tal vez estoy siendo ridícula, pensaba. Tal vez debería conformarme con lo que tengo. Pero entonces recordó las palabras de Shin. La opinión de otros sobre ti no es tu realidad. Tu visión de ti misma es tu realidad. Aquí está la estrategia específica que Shin enseñaba para manejar esta resistencia. Primero, entiende que la resistencia de otros no tiene nada que ver contigo y todo que ver con sus propios miedos e inseguridades. Cuando alguien trata de desanimarte, en realidad está expresando su propio miedo de que tal vez ellos también podrían cambiar su vida si se atrevieran a intentarlo. Segundo, no trates de convencer a nadie de que estás en el camino correcto. Como Shin decía, no discutas con la ignorancia, simplemente demuestra la verdad con tus resultados. Tercero, busca activamente personas que estén en un viaje similar de crecimiento y transformación. Rodéate de personas que celebren tu éxito en lugar de temerlo. Cuarto, usa la resistencia como combustible para tu determinación. Cada vez que alguien trate de desanimarte, úsalo como recordatorio de por qué es tan importante que tengas éxito. No solo por ti, sino para demostrar lo que es posible. Obstáculo número 2. El síndrome del impostor. ¿Te has dado cuenta de que cuando empiezas a actuar más grande, tu mente va a tratar de convencerte de que estás fingiendo, de que no mereces el éxito que estás creando? Esto es completamente normal. Shin lo llamaba los dolores de crecimiento del alma. Marcus experimentó esto intensamente. Cuando empezó a presentarse como consultor independiente, su mente lo bombardeaba con pensamientos como: ¿quién eres tú para cobrar estas tarifas? No tienes suficiente experiencia. Van a descubrir que eres un fraude.
Pero aquí está la técnica específica que Shin enseñaba para superar el síndrome del impostor. Cada vez que sientes que estás fingiendo o que no mereces el éxito que estás creando, haces este ejercicio que Shin llamaba el recordatorio de la verdad esencial. Te sientas en silencio y te conectas con la verdad de que eres una expresión única e irreemplazable de la inteligencia infinita del universo. Como tal, tu naturaleza esencial es la abundancia, la creatividad, el amor y el éxito. La pobreza, la limitación y la lucha no son tu estado natural. Son simplemente condiciones temporales que has aceptado debido a la programación social y familiar. Cuando actúas desde la abundancia, no estás fingiendo, estás siendo auténtico. Cuando piensas en grande, no estás siendo irreal, estás siendo fiel a tu naturaleza verdadera. Repites esta afirmación que Shin consideraba una de las más poderosas. Soy una expresión perfecta de la abundancia infinita. Mi éxito no solo es posible, es inevitable. No estoy fingiendo ser abundante, estoy recordando quién realmente soy. Obstáculo mora 3. La tentación de rendirse. ¿Sabías que habrá momentos, especialmente entre los días 10 y 15 del protocolo, donde vas a querer rendirte, donde vas a pensar que nada está funcionando? Shin llamaba a esto la noche oscura antes del amanecer. Es el momento cuando tu vieja realidad está muriendo, pero tu nueva realidad aún no ha nacido completamente. Elena experimentó esto intensamente. En el día 12 del protocolo, tuvo un día particularmente difícil en el hospital. Un paciente había muerto, había tenido que trabajar un turno doble y llegó a casa exhausta y desanimada. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó. ¿Cómo puedo estar soñando con tener mi propio centro de bienestar cuando ni siquiera puedo manejar mi vida actual? Pero aquí está la estrategia específica que Shin enseñaba para navegar este periodo crítico. Primero, entiende que la tentación de rendirse no es una señal de que el proceso no está funcionando. Es una señal de que está funcionando tan bien que tu vieja identidad está luchando por sobrevivir. Segundo, durante estos momentos difíciles, aumenta tu práctica en lugar de disminuirla. Dedica más tiempo a la visualización, más energía a la gratitud, más atención a la alineación. Tercero, busca evidencia sutil de que el proceso está funcionando. Tal vez estás durmiendo mejor, tal vez te sientes más confiado, tal vez las personas están respondiendo a ti de manera diferente. Estos son signos de que tu campo magnético se está fortaleciendo. Cuarto, recuerda por qué empezaste. Conecta con la visión que te inspiró a comenzar este viaje. Siente la emoción de lo que será posible cuando logres tu objetivo. Quinto, usa lo que Shin llamaba la técnica del salto de fe. En lugar de enfocarte en la evidencia externa de que las cosas están funcionando, enfócate en la evidencia interna. ¿Te sientes diferente? ¿Estás pensando diferente? ¿Estás actuando diferente? Esos son los verdaderos indicadores de que la transformación está ocurriendo. Ahora, déjame compartir contigo el secreto más profundo que Florence Scovel Shin descubrió. El secreto que ella consideraba la base de todo lo demás. El secreto final, la verdad sobre tu naturaleza esencial. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos principios funcionan para algunas personas y no para otras? Durante sus 30 años de investigación y práctica, Shin llegó a una conclusión revolucionaria que cambió todo lo que pensaba sobre la creación de riqueza y abundancia. Descubrió que la abundancia no es algo que tienes que crear, es algo que ya eres. La pobreza, la limitación, la lucha, no son tu estado natural. Son simplemente condiciones temporales que has aceptado debido a la programación social, familiar y cultural. Tu naturaleza esencial, tu verdadera identidad, es la abundancia infinita. Como Shin escribió en sus notas privadas, que fueron descubiertas décadas después de su muerte, el hombre no busca la abundancia busca al hombre. Nuestro trabajo no es crear riqueza. Nuestro trabajo es remover los obstáculos que impiden que la riqueza fluya naturalmente hacia nosotros. ¿Puedes sentir la diferencia?
Y aquí está la implicación profunda de esta verdad. Cuando aplicas las técnicas que has aprendido hoy, no estás tratando de convertirte en alguien que no eres. Estás simplemente recordando quién realmente eres. No estás tratando de atraer abundancia desde afuera. Estás permitiendo que la abundancia que ya existe dentro de ti se exprese en el mundo físico. Esta comprensión cambia todo. Elimina la desesperación, la ansiedad, la sensación de que tienes que hacer que funcione. En su lugar, crea una profunda relajación y confianza, sabiendo que simplemente estás permitiendo que tu naturaleza verdadera se manifieste. Y cuando operas desde esta comprensión, los resultados no solo llegan más rápido, sino que llegan de maneras más elegantes, más sostenibles y más satisfactorias, porque no estás forzando nada. Estás simplemente siendo quien realmente eres. Ahora, mientras llegamos al final de este viaje juntos, quiero dejarte con 3 reflexiones finales que Shin consideraba esenciales para el éxito a largo plazo. Primera reflexión. Tu transformación impacta al mundo. ¿Te has dado cuenta de que cuando tú prosperas, no solo te beneficias tú, beneficias a todas las personas cuyas vidas tocas? Cuando Elena creó su centro de bienestar, no solo transformó su propia vida, transformó las vidas de los 80 empleados que contrató, las miles de familias que atendió y las comunidades donde estableció sus centros. Tu abundancia no es egoísta, es un regalo que das al mundo, porque cuando tú prosperas, creas oportunidades para que otros prosperen también. Como Shin enseñaba, la abundancia personal que no incluye el servicio a otros es solo acumulación. La abundancia verdadera siempre se expande hacia afuera, creando más abundancia para todos. Segunda reflexión. El viaje es tan importante como el destino. ¿Has notado que el proceso de manifestar abundancia es en realidad un proceso de crecimiento personal profundo? Cada desafío que enfrentas, cada obstáculo que superas, cada momento de duda que trasciendes, te convierte en una versión más fuerte, más sabia y más compasiva de ti mismo. El dinero que manifiestas es maravilloso, pero la persona en la que te conviertes en el proceso es el verdadero tesoro. Shin enseñaba que el universo no está interesado solo en darte lo que quieres. Está interesado en convertirte en el tipo de persona que puede manejar lo que quieres de manera sabia y generosa. Tercera reflexión. Tu éxito inspira a otros a recordar su propio poder. Cuando tú tienes éxito aplicando estos principios, no solo cambias tu propia vida, te conviertes en un ejemplo viviente de lo que es posible. Inspiras a otros a recordar su propio poder, a expandir su propia visión, a tomar acción hacia sus propios sueños. Como Shin decía, un solo individuo que vive desde su abundancia natural puede iluminar el camino para miles de otros. Y ahora, mientras te preparas para comenzar tu propio viaje de transformación, quiero hacerte 3 preguntas que Shin hacía a todos sus estudiantes al final de su entrenamiento. Primera pregunta. ¿Estás dispuesto a soltar la historia de limitación que has estado contando sobre tu vida y abrazar la verdad de tu abundancia infinita? Segunda pregunta. ¿Estás comprometido a aplicar estos principios consistentemente, incluso cuando tu mente trate de convencerte de que no están funcionando? Tercera pregunta. ¿Estás listo para usar tu abundancia no solo para tu propio beneficio, sino para crear valor real en el mundo y ayudar a otros a recordar su propio poder? Si tu respuesta a estas 3 preguntas es sí, entonces estás listo para comenzar el viaje más importante de tu vida. El viaje de regreso a quien realmente eres. El viaje hacia la abundancia que siempre ha sido tu derecho de nacimiento. El viaje hacia la vida extraordinaria que has estado destinado a vivir. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Cada persona que ha aplicado estos principios antes que tú está energéticamente apoyándote. Florence Scovel. Shin misma, desde donde quiera que esté ahora, está celebrando tu decisión de reclamar tu poder. El universo entero está conspirando para tu éxito. Tu trabajo es simplemente permitir que suceda. Así que toma una respiración profunda. Siente la emoción de lo que está por venir
y da el primer paso hacia la vida abundante que mereces. Porque tu momento es ahora, tu tiempo es ahora, tu abundancia es ahora. Y como Florence Scovel Shinn escribió en sus últimas palabras publicadas, el hombre que conoce su verdadera identidad como abundancia infinita no puede fallar. Puede ser retrasado, puede ser desafiado, pero no puede ser derrotado, porque está alineado con la fuerza más poderosa del universo, la verdad de quien realmente es. Esa verdad vive en ti. Siempre ha vivido en ti. Y ahora tienes las herramientas para expresarla completamente en el mundo. El resto de tu historia extraordinaria comienza ahora. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando hoy? Me encanta saber dónde están sintonizando y cómo estos principios están resonando con personas de todo el mundo. Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia te ha dado ese empujón que necesitabas para tomar acción hacia tu propia abundancia, un super thanks ayuda a mantener estos contenidos llegando a más personas que necesitan escuchar este mensaje. ¿Te gustó esta historia de transformación? Tengo más casos increíbles de personas que aplicaron estos mismos principios para crear vidas extraordinarias. Dale like si quieres que comparta más historias como estas. Y asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido que puede cambiar tu vida. Recuerda, tu transformación no solo te cambia a ti, cambia a todas las vidas que tocas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Hasta la próxima. Mantén viva tu visión, confía en el proceso y recuerda siempre, ya eres todo lo que necesitas ser. Solo necesitas recordar cómo expresarlo.